que hoy nos compete es platicar del ciclo de desarrollo. Entonces lo vamos a abarcar desde dos líneas, o sea, la línea tradicional de diseño y desarrollo de producto, y de ahí nos vamos a brincar al ciclo de desarrollo en dispositivos médicos. Entonces, primero les hago la pregunta si saben qué es el ciclo de desarrollo, si lo más o menos lo pueden definir o qué se imaginan. Pues yo me imagino que es un poco con lo que venías platicando al inicio, ¿no? De los TRLs, que es como el proceso en que se va, el nivel de madurez tecnológica que va teniendo el desarrollo en sus distintas etapas y que pues podría haber varias clasificaciones, ¿no? Pero en un principio está la de las 9 etapas y que tiene que ver con llevarlo hasta la comercialización, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, Arturo. ¿Alguien más que quiera participar? Muy bien. Pues justamente es muy similar a lo que mencionas, el ciclo de desarrollo es todo un proceso, ¿no? Y así es como lo voy a ir definiendo. O sea, eso es lo que tienen que tener en mente ahorita, es un proceso. Y como hemos visto, al igual que el proceso de emprendimiento, pues tiene sus etapas muy caracterizadas. Entonces vamos a platicar hoy de varios modelos y de diferentes ejemplos que yo me he encontrado, que he estudiado y que también he desarrollado. Entonces, el objetivo como tal de este módulo es que ustedes entiendan el marco de referencia de desarrollo, principalmente en la industria y posteriormente en dispositivos médicos, y que ustedes puedan ser capaces de concebir su propio sistema de desarrollo o que puedan entender más o menos en qué etapa de desarrollo va su producto o su emprendimiento. Entonces, el ciclo de desarrollo como un proceso podemos encontrarlo en muchas presentaciones, ¿no? Y aquí hay un ejemplo de lo que podría ser el ciclo de desarrollo visto desde una perspectiva totalmente de ingeniería. Entonces, hemos platicado de la identificación de las oportunidades y de las limitaciones como un módulo, ¿no? Y en el tema de emprendimiento hicimos muchísimo énfasis en cómo identificar esas problemáticas, esas posibles soluciones. De ahí podemos entenderlo también como un proceso de diseño donde tenemos que tener insights desde la industria médica, hacer las revisiones de la información técnica, de las patentes. Entonces, en esta parte del diseño y del ciclo de desarrollo nos enfocamos principalmente ahora en la parte de aquí abajo. Entonces ya estudiamos, digamos, la problemática, la identificación de posibles soluciones y la integración de la validación de nuestros potenciales usuarios, stakeholders o interesados. Y ahora sí nos vamos a centrar directamente en lo técnico, pues. Si hacemos un zoom solamente de este último cuadrito, vamos a encontrarnos un proceso caótico. O sea, la realidad es que puede ser muy complejo, con muchísimas variables que nos puedan llegar a abrumar. Entonces, una de las cosas que tengo que mencionarles de ahorita es como gestores de la tecnología, pues una de las herramientas más importantes es agarrar las cosas y hacerlas pequeños bloques. Entonces, en estos pequeños bloques ustedes pueden tener ciertas hipótesis, igual que en los experimentos, ciertas hipótesis que van a validar. Entonces, ¿cómo vamos a abrazar como gestores de tecnología la complejidad? Pues a través de pequeños módulos. Entonces, en este modelo, digamos, tan complejo, nosotros tenemos que tener entradas de requerimientos técnicos, no técnicos, de clientes, de especialistas, etcétera. Y los tenemos que ir balanceando y también guiando hacia dónde queremos llegar con nuestra tecnología. En este punto principal, o sea, nosotros qué vamos a hacer, pues tenemos entradas, vamos a hacer algunos prototipos, los vamos a construir, los vamos a validar y posteriormente vamos a ir construyendo cada una de las especificaciones técnicas.
Vamos a tener que crear un manual de usuarios, tener que estar pensando en temas de estructuras de operaciones, de producciones, de etiquetado. Entonces nos podemos ir por una vertiente más de calidad, producción, o también vertientes de funcionamiento, especificaciones de productos, eh, requerimientos ambientales, etcétera, ¿no? Entonces todo este proceso como tal lo podemos todavía, bueno, sigue, ¿no? Después de que ya tenemos nuestras primeras especificaciones de producto y nuestras primeras construcciones de los prototipos, pues tenemos que incrementar nuestra robustez y tenemos que rediseñar y luego tenemos que probar más y después tenemos que volver a ajustar algunas cosas de una manera, digamos, encantaría decir que lineal, pero la realidad es que no es cierto. Entonces, el ciclo de desarrollo generalmente lo podemos, digamos, encapsular entre 5, 6, 7 fases dependiendo de las metodologías. Ahorita la que vamos a estar platicando es del libro de Product Design and Development de Ulrich en su sexta edición. Y lo primero que te dice es que todo proyecto lo debes de planear, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer? Pues tratar de identificar todo lo que hemos visto, ¿no? Anteriormente, desde las búsquedas de las patentes, la información que hemos recolectado de las entrevistas, qué es lo que buscamos obtener, y para eso vamos a estar platicando ya de cómo hacer la planificación a detalle bajo modelos ágiles en el módulo 8 o 7. Entonces, hoy lo que nos va a concernir, aparte de la planificación, va a ser el diseño de concepto, que vamos a definirlo hasta qué podemos qué sí sería un concepto y qué más o menos no sería un concepto. De ahí, esta metodología te dice que puedes hacer un diseño de un sistema ya más específico o de mayor nivel. Luego te vas a un rediseño o diseño en detalle. Finalmente haces unas pruebas y pues haces la producción piloto. Entonces, bajo este modelo, nosotros vamos a decir, pues hoy nos sentamos, consideramos todos nuestros requerimientos como verdad. De ahí hacemos nuestra prueba de concepto, identificamos cuál de todas nuestras opciones de concepto buscamos a preparar y de ahí vamos integrando los requerimientos iniciales, prototipos, lo mando a prueba y lo mando a comercialización. Entonces, este tipo de ciclo de desarrollo es uno de los más tradicionales y que existe en la industria desde hace muchísimo tiempo. Está cambiando o cada vez es más dinámico. Entonces, no es solamente, como les decía, lineal. Hay veces que tenemos que llegar al tema de concepto y volver a repetir la fase. O ya estamos en la parte de sistemas y refinando y nos damos cuenta de algún aprendizaje, nos sale alguna prueba y nos tenemos que regresar. Entonces, este proceso pues puede llegar a ser muy tardado, muy costoso, consumir demasiados recursos, etcétera. Y nosotros como gestores de tecnología lo que buscamos es entenderlo para mitigar justamente estos tres riesgos: tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, si nos vamos todavía a a visualizar dentro de este primer modelo cómo se pueden relacionar, pues podemos entender que necesitamos clarificar cuáles son las necesidades del usuario y por eso nos tomamos tanto tiempo en el tema de emprendimiento, porque de ahí vamos a construir realmente las especificaciones de producto. Y pueden ser cuestiones tan sencillas como decir, sabes que yo necesito una pantalla de 30 centímetros por 20 centímetros. Y tú dices, bueno, ¿y por qué? Y el razonamiento, lo que le traducen al inglés muchos de los autores de rationale, sí, no estoy seguro cómo se pronuncia, pero, o sea, si tú no puedes justificar por qué quieres una pantalla de esas dimensiones, probablemente no la necesites. Pero si no tienes el sustento, la experiencia, la plática con los profesionales anteriormente, pues probablemente no la vas a poder otorgar y ese desarrollo de esa pantalla te pueda costar mucho dinero, mucho tiempo y mucho esfuerzo. Para cuando llegue en el mercado, pues no sea lo que necesitabas realmente. Entonces,
Una vez que identificamos bien nuestras necesidades, el siguiente paso va a ser escribir nuestros requerimientos o especificaciones del producto. Vamos a ver algunas formas generales que podemos hacer esto y pues algunas 2 herramientas en el siguiente módulo de cómo podemos hacer eso. Vamos a ver de Quality of House, especificaciones y requerimientos a detalle. Entonces, una vez que construyes tus requerimientos y detalles, pues ahora sí viene cómo vamos a generar ese producto, ese servicio a través de una lluvia de ideas. De ahí un proceso de selección. Puede ser a través de matrices, evaluaciones, experimentos cortos, prototipos, etcétera. Finalmente vamos a tratar de probar el producto. En este caso, la prueba muchas veces es en laboratorio. Y finalmente, si pasan las pruebas de laboratorio, pues vamos a decirle, oye, equipo de producción, el dispositivo está listo y ya hay que fabricar 1000, ¿no? Y ya, se fabrican las 1000. Les digo ya porque toma bastante esfuerzo todavía en esa etapa y se va a tratar de vender. Entonces era lo que mencionábamos. O sea, las mismas etapas que vemos casi casi en el emprendimiento se reflejan o son de manera intuitiva también en el diseño y desarrollo de producto. Eh, a pesar de, digamos, que nos encantaría que fueran diferentes, pues el mismo proceso empírico y de desarrollo de las hipótesis hacen que nuestro proceso de diseño y desarrollo eh, vaya muy pegado con nuestro conocimiento con el mercado. Y es uno de los temas que también lo hace muy complejo, porque las decisiones técnicas generalmente están basadas en información cualitativa y no información cuantitativa. Y hacer la transformación de información cualitativa a cuantitativa, pues toma experiencia, toma tiempo, mucho esfuerzo. ¿Para qué? Para que esa información te dé las probabilidades más altas de ser un éxito. Entonces, mientras hacemos todo eso, vamos a tener 3 líneas soporte en el diseño y desarrollo de nuestro producto, que va a ser información basada en datos que nos permita decidir o continuar o no continuar. ¿Qué son estas 3? Generalmente es la información económica de nuestro producto, ya sean los costos, los márgenes de utilidad, eh, los retornos internos del proyecto, y el tema de la competencia como un segundo soporte en nuestro desarrollo. Pues es tan importante estudiar la competencia y qué está sucediendo, qué están diciendo de ella para tomar ciertas decisiones. Ojo, aquí es muy importante, o sea, lo que nosotros buscamos no es copiar a la competencia, sino descubrir el insight, el aprendizaje que está haciendo que nuestra competencia no venda más. Entonces eso es muy importante, o sea, yo no quiero copiarle, porque si constantemente yo me estoy copiando, 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 pues ellos tienen la ventaja tecnológica, porque ellos están pensando en el usuario, en el cliente, y esa perspectiva va eventualmente a matarnos, porque nosotros vamos unos 10 pasos atrás, ni siquiera diría uno, porque para copiarles, ellos ya desarrollaron, ya implementaron, ya validaron, ya testearon, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que hemos visto. Entonces, sí es muy importante que nosotros tengamos en mente que nuestro diseño, nuestro ciclo de desarrollo del dispositivo, pues siempre estemos manteniendo alerta de nuestra competencia. Y finalmente, pues que nos basemos en lo que vimos, ¿no? En el tema de emprendimiento, en construir experimentos. Experimentos que sean sencillos, que nos permitan validar información y eh, que, digamos, de alguna manera sean ágiles o rápidos. Ese es, digamos, el más general. Hay muchas variaciones en nuestro proceso. Aquí les pongo algunos otros ejemplos. En el caso, digamos, del espiral, pues llegamos a una parte en donde el diseño detallado, pues lo vamos a fragmentar más, ¿no? Entonces vamos a decir, ¿sabes qué? Voy a hacer mi primer diseño, lo voy a construir, lo voy a probar y de ahí voy a tener criterios de aceptación de mi producto hasta que los pase. Finalmente, ya que los pase, pues voy a lanzarlo a producción. Otro es que, ¿sabes qué? Tengo los recursos necesarios para no hacer el proceso de diseño
unitario, sino va a ser pues múltiple, ¿no? Tengo hardware, tengo software, tengo diseño industrial y cada uno va a correr paralelamente en sus pruebas. Y finalmente voy a integrar un solo dispositivo para hacer las pruebas y si todo marcha bien lo voy a liberar. Entonces son como los modelos más tradicionales en este caso, lineales principalmente. Y algo que tengo que detallarles en esta parte del ciclo de desarrollo general del producto es que una de las cosas que más importa es la estructura del equipo, o sea, de las personas que lo van a construir. Entonces, por eso hoy vamos a platicar un poquito de cuáles son las estructuras más comunes que podemos encontrar en los equipos de desarrollo. Entonces, voy a iniciar con lo más tradicional en empresas y es donde existe un director, un gerente general, en este caso digamos un director de innovación, de tecnología, de hardware, y tienen una estructura donde dice, ¿sabes qué? Está el director, está el gerente, está el jefe, está todas las personas. Y si yo quiero desarrollar algo, pues voy a tener proyectos independientes de hardware, proyectos independientes de diseño industrial, diseños independientes de software. Pero mi gerente de hardware no se habla o no se comunica transversalmente. Entonces, este tipo de estructuras son estructuras verticales. Por otro lado, podemos tener estructuras también transversales. En este caso, podemos tener un gerente general de diseño y desarrollo. Y este gerente general puede platicar con software, puede platicar con hardware y puede platicar, digamos, con diseño industrial, pero no es su jefe, o sea, él funciona como un comunicador o un puente. Generalmente esta es una de las estructuras comunes en gestión de proyectos, donde se asigna a un responsable del proyecto y ellos van comunicándose. Entonces, en esta parte de la estructura, el gerente o el project manager del diseño y desarrollo tiene una desventaja porque no puede fungir con la responsabilidad total o las actividades totales de los gerentes porque no le responden a él, sino ellos son autónomos en su estructura y básicamente si tienen oportunidad o no tienen oportunidad, le hacen caso al product manager. Otra de las estructuras que va orientado también a una carga parcial de proyectos es que tienes tus líneas transversales y en vez de jalar a los directivos o sí, o sea, jalas a una persona, entonces la apartas. Y en esta parte, pues el director general va a decir, oye, gerente de hardware, necesito un proyecto de mejora continua de mi tarjeta de electrocardiograma. Asígnale este proyecto a persona A y así. Entonces, el gerente general, el CEO, el director es quien determina quién va a ser el equipo y nuevamente la comunicación no es transversal. Y la última y la que se recomienda muchísimo para la gestión de proyectos son esquemas mixtos o un híbrido. Entonces vas a tener tu estructura transversal y vertical. Entonces en la transversal tú tienes dominios muy importantes del conocimiento, o sea, tienes personas totalmente experimentadas en hardware, firmware y diseño industrial. Y lo que haces es que tienes a un gerente general de Project Manager y tomas prestado el recurso de cada uno de los departamentos. Entonces integras el equipo multidisciplinario. Entonces, eso en temas de costo, pues incrementa muchísimo porque ahora vas a tener 4 personas pagando o trabajando para un proyecto exclusivo y desatendiendo, por así decirlo, sus actividades departamentales. Sin embargo, ¿qué beneficios tienes? Tienes el tema de la comunicación, el tiempo asignado a tu proyecto, los recursos no se están dividiendo, y principalmente también tienes concentración del equipo. Entonces, como gerente de tecnología o bueno, como líderes de la gestión tecnológico, esta es la parte de implementar que estuvimos platicando en el eje del modelo de la gestión de tecnología. Si se acuerdan, era protección intelectual, implementar, vigilar.
Entonces, aquí nosotros tenemos que tomar decisiones de cómo vamos a estructurar nuestro equipo. Ahora, en startups, pues estas funciones hacen sentido para empresas un poco más grandes, ¿no? Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros como emprendedores hacer? ¿Qué es, después de esta plática, qué creen que deberíamos de fomentar? Los Yo, escucho. yo creía que como lo que mencionaste hace ratito, ¿no? De un esquema mixto, más buscando un equipo multidisciplinario que un esquema lineal, porque de por sí pues no va a ser mucha gente. De acuerdo. Justamente este es el modelo que mencionaste, el multidisciplinario y de un project manager, o sea, el último, el que más se aplica en las startups generalmente. La parte, les digo, tradicional es como tienes un director y te dice qué hacer. Entonces, aquí lo que buscamos es crear equipos que puedan encontrar esas soluciones, ¿no? Que como una sola persona no hubiera sido capaz. Entonces, definitivamente es uno de los más recomendables. Cuando no hay un product manager experto en el desarrollo del producto, que también eso es algo muy interesante para desarrollo de nuevos productos, es un mito que existan product managers experimentados, porque es algo nuevo, es algo que se va a probar. Entonces, lo más importante es que tu product manager entienda nuevamente todo el alcance y las etapas de tu desarrollo. No sé si me voy a entender. O sea, si yo les pido construir un nuevo dispositivo médico que nunca antes existe, probablemente no encuentre ninguno o un product manager que tenga la experiencia en ese campo, pues porque es algo nuevo. Pero lo que sí puedo encontrar es alguien experimentado que conozca las fases y la metodología para poder desarrollar un producto nuevo, que es lo que estamos estructurando en este módulo. Entonces, este es un ejemplo de una empresa Tycoon. Ellos definieron su modelo de desarrollo en 2, 4, 6, en 8 etapas, ¿no? Entonces, la primera etapa es la definición del concepto y ellos dicen, ¿sabes qué? Yo voy a poner puntos de revisión al inicio o al final de cada una de las etapas, dependiendo de cómo lo ves. Entonces, ¿qué voy a revisar o qué voy a hacer en mis puntos de revisiones de mi definición de conceptos? Pues voy a revisar mi declaración de intención de uso, mi modelo de negocio, mis costos, los sketches iniciales, etcétera, ¿no? En la fase 2, que es factibilidad y la planeación, voy a revisar mi Gantt, voy a revisar o voy a hacer énfasis en el equipo, de hacer una adecuada selección de los requerimientos técnicos o de las habilidades de las personas y así van avanzando, ¿no? Entonces, esta empresa que se llama Tycoon Rally Point, que viene en el ejemplo del libro, desarrolla esta tabla, ¿no? Y esta tabla dice, tengo 4, 6, 8, 9 áreas de foco de mi ciclo de desarrollo del producto y tengo 9. Entonces tenemos una matriz. Y en cada uno de los puntos, yo para la parte de mi objetivo voy a decir, en, en el, en el paso 0, mi objetivo es definir el proyecto, el business y las necesidades. Yo puedo tener un formato, yo puedo tener un Excel, yo puedo tener un Word, algo que cumpla eso y hacerle check. En la parte de ingeniería, lo único que quiero es identificar los riesgos. Entonces, bajo esta metodología, en este paso, el objetivo es ir palomeando cada una de mis modelos o de mis aprendizajes o resultados que quiero garantizar en cada una de las etapas. Entonces, en el modelo tradicional, digamos, estos son los inputs y los outputs. ¿Por qué? Porque ahora si yo quiero pasar a mi fase 1 de definición del concepto, yo diría, ok, ¿cuáles son mis inputs? Pues son mis aprendizajes de la etapa 00. Bueno, de la etapa 0 o de registro. Y yo como gestor de la tecnología tengo que decir, oye, muéstrame los resultados de tu caso de negocio, los requerimientos de riesgo, muéstrame cómo preparaste o documentaste las buenas prácticas, etcétera, ¿no?
y yo voy a hacer mi check. Y ahora sí, vamos a planear para que podamos hacer una adecuada selección de nuestro producto, de nuestras características y lograrlo, ¿no? ¿Qué nos vamos a enfocar bajo este esquema o este ejemplo? Pues en marketing vamos a tratar de identificar cuáles son las voces de los usuarios, analizar las necesidades. En parte de la ingeniería vamos a identificar cuáles son las especificaciones críticas, seleccionar algunos conceptos y actualizar el concepto de riesgos, ¿no? Entonces, este nivel o este ciclo de desarrollo está muy enfocado, digamos, hasta el proceso de diseño y desarrollo. Algunos pueden tener campos más amplios, campos más cortos acerca de cada uno de los casos. Aquí lo importante es que ustedes puedan ir dimensionando cada una de las etapas. Ahora, para el caso de los dispositivos médicos, ¿cuáles son las etapas más generales que podemos encontrar? Básicamente, por normativa, nuestro ciclo de desarrollo se hace más amplio. No acaba solamente en el empaquetado y envío de nuestro producto. Nuestro ciclo de diseño y desarrollo o nuestro ciclo de vida del producto abarca todavía la parte de comercialización, de venta y inclusive hasta que se tira. Entonces tenemos que considerar cada una de las etapas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro concepto de diseño y desarrollo? Probablemente esa es la caja que acabamos de revisar, ¿no? Junto con la de manufactura y empaque. Esos 3 módulos van a representar nuestros 9 módulos anteriores de esta metodología. Entonces, ¿qué va a ser el modelo de manufactura? Probablemente en esta metodología es el 7 y el 8, porque ahí es cuando vamos a tener métricas de construcción, buenas prácticas de fabricación, etcétera. Entonces, nuestro ciclo de desarrollo, les digo, además vamos a tener que planear nuestra comercialización, cómo lo vamos a entregar al cliente, si le vamos a hacer pruebas, si no le vamos a hacer pruebas, cómo lo vamos a comunicar. Y aquí se liga muchísimo el tema de la intención que estábamos mencionando anteriormente. Una vez que se use el dispositivo médico, hay que considerar cómo lo vamos a destruir, neutralizar, recuperar, etcétera, ¿no? O sea, cómo vamos a decirle al usuario. En el caso de una jeringa, pues yo ya me aventé el diseño y desarrollo, se empaca, se compra en la farmacia, ese es su canal de comercialización. ¿Y cómo se va a utilizar? Pues las indicaciones más generales para los hospitales es RPBI, botones rojo, y lo recolectan y ya lo pueden incinerar, destruir líquidos, etcétera. Entonces a nosotros como gestores de tecnología tenemos que ir pensando, oye, ¿cómo vas a destruir el dispositivo? ¿Va a durar cuántos años? 5 años, 3 años, 4 años. Ok, después de los 4 años, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a recuperar? ¿Nos lo van a enviar aquí a Soluciones Kenko? ¿Vamos a pedir al usuario que lo tire? Etcétera, ¿no? Dice, ¿sabes qué? En temas operativos es muy costoso hacer que todos nuestros productos nos lleguen a Kenko, entonces hay que poner algunas instrucciones para que después de cierto periodo de tiempo se haga el proceso que nosotros digamos. ¿Sabes qué? Pues tiene batería, el dispositivo no lo puedes tirar a la basura, hay que tirarlo en una de electrónicos especiales, ¿no? El producto está contaminado, no se puede tirar en basura normal, hay que tirarlo en el hospital, en alguna de residuos especiales, eléctricos, etcétera, ¿no? Entonces, en dispositivos médicos nos abarca precisamente hasta que nos deshacemos de él. Entonces, en cada una de las etapas de nuestro ciclo de desarrollo, pues hay distintas normativas que nosotros tenemos que garantizar. En el caso, digamos, del diseño y desarrollo, pues están la normativa internacional de la 13485, cada una de nuestras especificaciones o estándares de nuestro producto similar que queremos desarrollar. En el caso de si nos vamos a desarrollar un electrocardiograma, pues ya hay varios estándares que te dicen qué debería preferentemente tener tu dispositivo para asegurar su buen funcionamiento, etcétera, ¿no? Nosotros como diseñadores podemos omitir algunas de estas, sí, pero al final si las omitimos, algunas de
de estas recomendaciones podemos poner en riesgo pues la integridad de nuestro producto, incurrir en un gasto adicional. Entonces, también hay que balancear porque si nos fuéramos a hacer y seguir todas las reglas, pues tampoco vamos a poder desarrollar productos, digamos, tan nuevos. Entonces, el paso de, digamos, la constancia de innovación en temas de dispositivos médicos justamente se da por eso, porque los incrementos a veces son de poquito a poquito, son incrementales, ¿no? No es una innovación, por así decirlo, tan radical o exponencial, porque se requiere muchísima más inversión. Entonces depende mucho de la estructura de los negocios y de la empresa que lo esté haciendo. Entonces, en estas fases, pues vamos a considerar la producción como una segunda etapa. Una tercera es el almacén, o sea, ya terminaste tu diseño, tu producción, almacén y hay que entregarlo. De ahí, pues, hay algunos equipos que van a requerir instalarse. Puede ser, no sé, una resonancia magnética, rayos X, algunos ventiladores, máquinas de anestesias, no sé, son algunos equipos. Va a haber otros que no requieren instalaciones y inclusive las instrucciones de instalaciones puestas en marcha deben de ser desarrolladas por el fabricante y desarrollar también las habilidades técnicas de esa persona que lo va a realizar. Entonces, si se dan cuenta, todavía no acabamos con solamente hacer el diseño y desarrollo del producto. Tenemos que encargarnos de asegurarnos que tenga una correcta instalación, porque si nosotros lo ponemos en la empresa y llega alguien que no tenga un conocimiento adecuado en la instalación, pues va a poner en riesgo al paciente. Entonces, por eso se extiende a uno más. Hay que darle y especificar temas de mantenimiento, si van a requerir mantenimientos preventivos, correctivos, si no lleva mantenimiento, si lleva calibraciones. Y generalmente todo esto se hace a través del manual del usuario, el manual técnico. Finalmente, la parte de la tecnovigilancia también nos corresponde dentro del ciclo de desarrollo del producto. Entonces, el tema de tecnovigilancia es muy variado y actualmente es muy caprichoso en cada uno de los países. Nosotros tenemos una normativa que nos pide hacer vigilancia de todos nuestros dispositivos hasta lo que más podamos y hasta lo que más nos alcance para garantizar la seguridad del paciente. Pero pues es complicado a veces en temas operativos, recursos económicos, darle la disposición final. Ahora imagínense los marcapasos que duran 10 años y llevan un registro de unas personas y ese registro se tiene que almacenar por 10 años y si falla en el año 9, pues tenemos que levantar una no conformidad de nuestro dispositivo o a lo mejor ya falló en campo y la persona que lo tenía sufrió un infarto, fue al hospital, hicieron, o sea, hicieron la cirugía, se dieron cuenta que fue el dispositivo, de ahí hacen un reporte a COFEPRIS o a FDA, COFEPRIS o FDA nos llama la atención al manufacturero y te dice, oye, ¿sabes qué? Pasó esto 9 años después de que tú lanzaste el dispositivo y tú me dijiste que dura 10 años, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó? Entonces tú tienes que levantar una auditoría interna, etcétera. Entonces, todavía se hace más grande nuestro ciclo de desarrollo y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que ir balanceando en cada una de las etapas. Finalmente, pues la disposición del dispositivo, ¿no? O sea, ¿qué hago con el marcapasos en el 10.º año, en el 11.º año? ¿Lo extraigo del paciente y lo tiro o lo pongo en RPBI, etcétera, ¿no? Entonces, para esto, FDA o la entidad de Estados Unidos nos dice que este es el ciclo de desarrollo del dispositivo médico. Nosotros tenemos que identificar las necesidades del usuario, hacer lo que son design inputs o las entradas de diseño. De ahí tenemos que hacer nuestro proceso de diseño, el que tú quieras, y después vamos a hacer las salidas de diseño. Entonces, eh, les voy a dar ejemplos de qué es un input y un output adelante, pero lo más importante es que este es como un método tradicional de cascada. Y de ahí vamos a hacer un ciclo de verificación. ¿Qué es la verificación? Es un proceso generalmente interno donde nosotros
validamos que nuestras especificaciones del producto o requerimientos se cumplen. Y ahora, cada vez que yo corro este proceso de verificación y validación, pues otra vez tengo que ir probando. Entonces, si se dan cuenta, es un tema de cascada, pero también es un tema, un ciclo de desarrollo cíclico. Ahora, una vez que yo ya estoy seguro que mi dispositivo cumple con las especificaciones de diseño de ingeniería, le mando a hacer pruebas, ya sea pruebas clínicas o preclínicas. Entonces, si el dispositivo funciona adecuadamente en las instancias preclínicas y clínicas, yo voy a validar mi producto. Y justamente esa es la gran diferencia entre verificación y validación. La validación es un proceso generalmente externo que involucre al usuario o al ser humano en nuestro caso. Entonces, mi proceso va a ser, termino mis requerimientos de diseño, lo verifico, si todo marcha bien, lo mando a validación. ¿Cuándo sucede la validación? Generalmente después de mi producción inicial, piloto, yo puedo garantizar eso. Entonces, esta es otra forma de representarlo. Digo, ahora sí, modelos, les digo, lo van a encontrar en muchísimas formas, sabores y colores, pero lo importante es que se vayan con la mente, necesito identificar las necesidades, generar entradas de diseño, los procesos de diseño y después las salidas de diseño para ya poder desarrollar mi dispositivo médico y tener muy claro qué es la verificación y la validación. Este es otro modelo que lo podemos hacer como híbrido entre el modelo tradicional de la industria que encontrábamos 7, 8 fases y la fase ligada de concepto, la fase de prototipo, la fase de pre-prototipo, piloto y producción. Entonces, ¿qué vamos a tener? En el caso de diseño, aquí tenemos otra vertiente, tenemos un elemento o una columna con un camino de diseño y con uno de estudios clínicos. Entonces, en mi fase de diseño, lo que te voy a pedir y solicitar es que inicies con tu control de documentos y que vayas documentando cómo vas haciendo los cambios y requerimientos de tu prototipo. Y a la par, en tus estudios clínicos vamos a planificar el dispositivo y a empezar con el bosquejo del plan clínico. Luego ya construimos un primer prototipo, voy a continuar con mi revisión de mis entradas y mis salidas de mi producto y los temas de verificación y a la par de los clínicos pues voy a empezar en la construcción del dispositivo, estudios pilotos y vamos a congelar el dispositivo o el design freeze generalmente como lo dicen. Ya que lo congelo, voy a hacer la preproducción o la producción piloto, voy a fabricar una cantidad significativa que me permita hacer la validación estadística de mis pruebas y posteriormente si todo marcha bien, pues ya puedo escalar a hacer la piloto. Si no marcha bien, tengo que regresarme a ver qué parte de mi prototipo tengo que estar haciendo adecuadamente o qué pruebas no pasaron. Entonces es la parte en que cada una de las fases tiene que haber una revisión inicial o final. Posteriormente, la etapa del escalamiento piloto, pues ya nosotros podemos hacer la construcción, mandar a hacer las pruebas finales, mejorar los controles de producción, etcétera, ¿no? Y ya que queda esa parte de fabricación, pues someter todo el tema regulatorio y esperar a que se cumpla para iniciar con la comercialización. Entonces, este es otro modelo del ciclo de desarrollo del producto en dispositivos médicos y este es uno que me encontré de una empresa que lo divide en 6 fases. Entonces, si se dan cuenta, todos hablan muy similar del ciclo de desarrollo del dispositivo. En este caso tenemos el concepto. ¿Y cuál es el objetivo del concepto? Dice, ¿sabes qué? Iniciar la evaluación del diseño y desarrollo. Voy a hacer énfasis en qué es el dispositivo médico, la intención de uso, un análisis de riesgo inicial. Voy a analizar mi propiedad intelectual, mi producto. Voy a bosquejar mi plan comercial, mi mercado,
Todo esto que platicamos, ¿no? El emprendimiento, eso es lo que hace esta empresa en su concepto, en su fase 1. ¿Qué hace en la 2? La de planeación, ¿no? Y aquí vamos a determinar cuáles son las entradas y salidas de nuestros usuarios. Te voy a entregar un desarrollo de concepto, un análisis de prototipos. Te voy a hacer algunas pruebas iniciales, algunos documentos o archivos de gestión de riesgos, retroalimentación de usuarios, estrategia regulatoria y tu planeación de proyectos. Todo esto para que en la siguiente fase de diseño y desarrollo, pues tengas muy claro, ¿no? Cuál es el objetivo, cuál es el costo. En la tercera fase me voy a enfocar a entregarte verificación y validación, lo mismo que vimos en las etapas pasadas, el manejo de los riesgos, la estrategia clínica y pues cualquier tema relacionado a marca, producto, empaque, embalaje y los requerimientos regulatorios. Entonces, así nos podemos ir con cada uno de los niveles de esta empresa. La fase 4 es de validación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La validación clínica. Vamos a meter en temas de propiedad intelectual los claims, las reivindicaciones. Vamos a terminar la parte final del etiquetado. Vamos a hacer el llenado de los documentos regulatorios donde tú nos digas, puede ser FDA, COFEPRIS, etcétera, dependiendo mucho. Y finalmente vamos a hacerle todas las pruebas eléctricas o de seguridad de Estados Unidos o de la CIMARC en la etapa 5. Si no, si no pasa alguno de esos lados, pues tendremos que regresar a la etapa 3. Entonces, de esta misma empresa, su siguiente fase ya es el lanzamiento. Entonces, en el lanzamiento que vas a encontrar o que va a enfocarse esta empresa, en la aprobación regulatoria, en todo el tema de las ventas ya y cómo vas a entrenar a tus enfermeras, médicos, a las personas que lo va a utilizar y hacer el lanzamiento o el marketing de tu producto. Que van a hacer, bueno, ya no les puse que va a ser en el post-market, pero en el post-market generalmente pues hacen la revisión tecnológica, ver a quién se les vendió, qué se le están haciendo. Otro modelo de otra empresa muy similar también es, hacen una primera, a este le llaman The Innovation Roadmaps 3 Steps. Entonces en la parada 1, pues ellos van a revisar tu concepto, en la misma parada van a hacer un entendimiento de los requerimientos, de ahí van a iniciar el desarrollo, van a hacer los design outputs, la etapa de verificación, la etapa de validación, y ellos tienen algo que se llama design transfer, que es cómo yo paso todos mis procesos de producción bueno, de diseño y desarrollo a la etapa de producción, ya para hacer todos los ajustes, qué salió bien, qué salió mal, cómo se van a producir de 1000 unidades, se van a hacer 10,000 unidades y garantizar que nuestros procesos de verificación y validación se mantengan. Entonces, en esta etapa, sobre todo en la de la transferencia a la producción, pues tenemos que desarrollar algunos controles. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda acerca de lo que es el ciclo de desarrollo en dispositivos médicos? ¿Ninguna? Bueno, después de todos estos modelos que tuve la oportunidad de estudiar, revisar, y hay muchísimos otros, Soluciones Kenko diseña un ciclo de desarrollo basado justamente en sus capacidades, en su equipo y en las etapas regulatorias. Entonces, nosotros decidimos hacer 4 etapas generales. Entonces, estas 4 etapas generales es investigación y prototipado, investigación, ideación y prototipado. De ahí nos brincamos a maduración tecnológica y finalmente una etapa de certificación. ¿Por qué nos hace sentido a nosotros esto? Principalmente por las etapas en las que nosotros estábamos buscando captar a nuestros potenciales clientes, que era sobre todo en la etapa de ideación y prototipado y en la etapa de maduración. Entonces, el primer desarrollo, bueno, el primer modelo de soluciones Kenko estaba basado en esta imagen.
que les digo, este es como la versión previa a la anterior. Y primero hacíamos la investigación de la problemática, hacíamos técnicas de design sprints, donde basábamos todos nuestros requerimientos y de ahí entregábamos una prueba de concepto. De ahí tenemos dos vertientes, o eso es donde trabajaba Kenko en su momento. Trabajamos en la parte de ingeniería y en la parte visual. Entonces teníamos a uno o dos integrantes del proyecto trabajando en cada uno de los, bueno, en cada proyecto en la etapa, no sé, de hardware y de diseño industrial. Entonces ellos tenían que construir independientemente y armonizadamente también cada una de estas características. Y finalmente integrarlo en lo que nosotros conocíamos como el MVP o lo que ya vimos anteriormente, ¿no? Y ahí acababa la fase 1, cuando tenías un MVP. Entonces, ¿cómo garantizábamos que fuera un MVP? Pues si se acuerdan, teníamos que ver cuáles eran las características mínimas, viables, priorizarlas, identificarlas, tratar de construir no más de 3 por secciones para que podamos tener un prototipo. Entonces, aprender de los MVPs, exponerlos. Sin embargo, por todo el tema que vimos en la regulación médica, no los podemos llevar a hacer investigaciones clínicas y preclínicas directamente, o más bien pruebas en humanos. Entonces, en el caso del diseño y desarrollo para dispositivos médicos, los MVPs se alargan muchísimo más. Generalmente puedes tener pruebas conceptuales o puedes llamarles MVPs justo antes de hacer algunas pruebas clínicas. Y es una de las razones principales que, o sea, todo lo que hagas antes de pruebas preclínicas, digamos, es una caja más ligera, más abierta, donde puede haber muchísimos cambios, siempre y cuando no los pruebes con humanos o pongas en riesgo la vida de alguien. Pero una vez que tú inicias con la etapa de validaciones clínicas, preclínicas, ahora sí empieza un proceso regulatorio muchísimo más estricto. Los controles de cambio tienen que ser totalmente documentados. Hay muchas metodologías y muchos autores que te dicen que desde el inicio hasta que lo acabas. Pero lo más importante es que la parte de documentación y validación de verificación queda adecuadamente documentada. O sea, FDA no quiere ver los 1000 casos donde tú fallas. FDA le interesa el último caso, probablemente el 99 donde iniciaste, en el 99 y le dices cómo pasaste el 99 al 1000. Entonces todos los demás anteriores pues tampoco es indispensable que los documentes en 1000%. Es un balance que uno tiene que ir viendo con el desarrollo de su equipo y de las capacidades. Entonces, una vez que Daniel, tenemos... una Sí, pregunta, perdón. Entonces, la documentación formal, digamos, en cuanto a los prototipos, idealmente comienzan cuando empiezas a hacer validaciones formales con, bueno, con humanos. idealmente inicia desde la ideación, o sea, desde que dices voy a crear un guante y lo dibujas. Pero te digo, eso es un balance totalmente es muy costoso, ¿no? En tiempo, recurso y demás. Entonces, dentro de la experiencia, es justamente documentar bien el que se vaya previo a la documentación clínica. Ok. Bueno, ajá, sí. No, pero, por ejemplo, en la fase 1, digamos, pudiste haber tenido, pues, un montón de prototipos previos, ¿no? Bueno, o sea, pruebas y así. Digamos, eso ya es más como a criterio. Entonces, Eh, cuando volvemos a lo mismo, cuando nosotros estamos validando una idea o un nuevo negocio, vamos a ir con, con supuestos de verdad. Entonces es algo bien curioso porque desde la primera versión nosotros queremos que ya salga el producto funcional, ¿no? Entonces, si no lo documentamos, pues al final tendremos que documentar y hemos perdido cierta información. Pero si ese producto no es el esperado, pues entonces gastamos mucho recurso, ¿no? Entonces es donde te digo, hay que encontrar un balance. Entonces, entre las primeras iteraciones de tu concepto y demás, es importante tan sencillo como agarrar la hoja, hacer tu dibujo, ponerle fecha y nombre y listo. Y que puedes guardarla en una carpeta.
Entonces, aquí lo importante es que dentro de los procesos de diseño y desarrollo tú establezcas que sí y que no vale la pena documentar. Entonces, bajo la experiencia, te digo, donde hay que hacer mucho esfuerzo es justamente previo a mandarlos a hacer preclínicos o clínicos. Ok, sí, muchas gracias. En el caso del EasyGlove, o sea, imagínense la documentación del primer modelo, pues estaba muy técnica, pero a lo mejor los requerimientos, pues lucían, no sé, bien, pero después aprendiste un montón de cosas y tus requerimientos maduraron y luego maduraron y maduraron y maduraron. Pero el EasyGlove nunca se probó en seres humanos hasta que su información técnica o sus requerimientos técnicos pues eran seguros para nosotros, ¿no? O sea, para nosotros como ingenieros. Entonces es un balance principal porque nosotros tenemos que hacer esa negociación entre la visión económica y la seguridad del paciente. Entonces, eso nos pone muchas veces en situaciones éticas fuertes y ese es uno de los principales puntos, ¿no? Que tenemos que evaluar y pues siempre pensar en cuál es el mayor beneficio para nuestro usuario, paciente, médico, ¿no? Sin embargo, esa perspectiva te puede poner en conflictos con tu director, ¿no? De finanzas. Entonces, como les decía, esta primera versión del diseño y ciclo iterativo de soluciones Kenko se da muy bien para las primeras fases, sobre todo para la fase de entendimiento y de la problemática. De ahí, digamos, en la metodología Kenko, pues como les comentaba, o sea, está la parte de la ideación. Entonces, ¿cuál es el enfoque de la ideación? ¿Cuál es el enfoque del prototipado? ¿Qué abarca, qué no abarca? Lo vamos a ver en la siguiente sesión, ya específicamente. Pero, o sea, lo que vamos a estar platicando ahorita es cuál es el ciclo de desarrollo que nosotros hemos visto en detalle. ¿Cómo luce generalmente? Pues nosotros ya internamente tenemos un proceso todavía previo que se llama apertura del proyecto. Y en la apertura del proyecto nosotros declaramos algunas necesidades de usuarios, algunos requerimientos del producto, algunas hipótesis de nuestros potenciales clientes, stakeholders, etcétera, ¿no? Y de ahí en la etapa de investigación vamos haciendo todo probablemente documentado como lo que estuvimos haciendo en emprendimiento. ¿Cuáles son mis stakeholders? Identificamos adecuadamente el modelo de negocio, tiene modelo de negocio, no tiene modelo de negocio, qué esperamos de los costos, quiénes son mis competidores, qué están haciendo, etcétera. Toda esta parte que ya platicamos generalmente es eso. Y la parte de ideación y prototipado, que es el siguiente módulo, es donde nosotros decimos, bueno, ahora sí, ¿qué vamos a construir? ¿Y cómo lo vamos a construir? Esa es la gran diferencia entre la etapa 00 y la 01. Finalmente, la etapa 01 y la etapa 02 rompe, digamos, la pregunta clave es si yo ya estoy seguro de mis hipótesis. Entonces pueden ser hipótesis de negocio o pueden ser hipótesis de tecnología. Y la maduración tecnológica lo único que se va a dedicar es a hacer más eficiente los procesos de producción y de diseño y de desarrollo. Entonces, la parte que le corresponde al modelo de emprendimiento es la fase 00 y la fase 01. Y lo que nos corresponde, por así decirlo, como una visión más administrativa y de empresario, va a ser la etapa 2 y la etapa 3. Entonces, digamos, es el parteaguas entre las habilidades. Las habilidades de un buen gerente, de un project manager para investigación y prototipado son comunes, tanto como la investigación, pero probablemente sean deficientes para las etapas de maduración y de certificación. Entonces, digamos, si somos nosotros mismos, hay que cambiarnos de sombreros. ¿En qué etapa estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué es lo que más me debería estar preocupando en este momento? Si tú me preguntas en la etapa 00, oye, yo quiero que cueste 250, yo te digo, no sé, o sea, no te lo puedo contestar ahorita. Voy a hacer mi mayor esfuerzo para que tenga ese precio. Pero esa misma pregunta es un deberá ser en maduración tecnológica, porque entonces yo ya tengo mis supuestos de hipótesis y yo sé que debo de alcanzar un margen particular de ventas, de costos, etcétera, ¿no? Entonces, cada una de estas etapas va teniendo diferentes preguntas, digamos, claves.
Y finalmente en el modelo de Kenko tenemos el tema de la certificación, que nosotros orientamos mucho al diseño y desarrollo en México, entonces nos enfocábamos principalmente a Cofepris. Digo, en el último año nos estamos especializando en FDA. Entonces, así es como concluye el modelo de diseño y desarrollo de dispositivos médicos. Nosotros en cada una de las etapas nos cuestionamos el modelo tradicional, el modelo el primerito que les mostré. Cuando inicia la etapa 0, como gerente, director de tecnología, responsable del proyecto, pongan el nombre, título que quieran, hay que hacernos estas preguntas. O sea, mi dispositivo ya más o menos puede responder temas de manufactura, más o menos sé cómo lo voy a empacar, lo voy a etiquetar, más o menos sé cómo lo voy a vender, cómo lo voy a comunicar, más o menos sé cómo lo van a utilizar y más o menos sé cómo lo van a tirar. Bien, etapa 00, vamos para adelante. Y en la etapa 01, alguna de estas hipótesis van a dejar de ser hipótesis y se van a convertir pues ya en verdades momentáneas, ¿no? Por lo que platicábamos del modelo de negocio. O sea, si me tardo muchísimo, esa verdad deja de ser verdad en algún punto, pero nosotros no lo podemos conocer. Entonces, en cada uno de estos cierres, al igual que los otros modelos que revisamos de las otras empresas, de FDA, de este proceso de escalamiento, se preguntan. Entonces, eso es lo importante que como gestores de tecnología identifiquen, ¿no? ¿Cuáles son cada una de las etapas? En un amplio espectro para que más o menos sepan cuáles son las preguntas en las que debemos de preguntarnos. ¿Qué sucede? Si en la etapa inicial nosotros nos casamos muchísimo en investigación y prototipado en temas de costo, vamos a dejar muchas áreas de oportunidad fuera. Pero también, o sea, si no empezamos a responder ciertos temas de costos o ciertos temas de preguntas, pues jamás vamos a poder llegar a una solución más o menos viable. Entonces es lo importante de hacer el balance. Sin embargo, hay preguntas que se deben de contestar en cada una de las etapas. Entonces, preguntas. Muy claros, ya pueden desarrollar su modelo de ciclo de producto. Yo tengo pregunta. Vamos a ver como tal parte de cada una de las etapas de esta parte. Sí, la siguiente clase vamos a platicar ya de lleno de la etapa 00. Les voy a presentar a grandes rasgos la metodología Kenko. Esa es la que vamos a ver en el ciclo de desarrollo. ¿Sí? ¿Y Okay. por qué existen? También las últimas, bueno, o sea, todas o... Sí, le vamos a hablar de la 00, de la 01 y la 02. La de certificación la vamos a detallar, pero como eso es un proceso, digamos, más externo, porque es ya, o sea, juntas tu información y la sometes a cada una de las instituciones. Ahí, o sea, el resumen es encuentra a tu experto que tenga experiencia sometiendo el expediente y contrátalo. Y te va a pedir la información. Entonces, lo importante de este lado, como gestor de tecnología, es conocer cuáles son los documentos que te va a solicitar y que no te tome por sorpresa. Es como la chamba. Es Ajá. como el equivalente al abogado en propiedad intelectual. Hay alguien que se dedica a hacer el sometimiento en las instituciones. Ok. Sí, es que precisamente como que en parte tenía, bueno, de dudas así que tengo específicamente van como hacia la parte digamos, para la parte de la certificación o cómo se someten, por ejemplo, los registros sanitarios, la documentación que uno debería de presentar, pues sí, pues hacia allá tengo muchas dudas y nada más por eso preguntaba si en algún momento se irá a ver. Sí, lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Hoy en particular el módulo abre, digamos, todo el espectro de cada una de las etapas. Es más, voy a aprovechar estos minutitos para hacer el resumen del
de los módulos. O sea, ahorita por donde empezamos fue emprendimiento, ¿no? Y platicamos de los modelos de negocios. En temas de propiedad intelectual es el tema de cómo estructurar y hacer el análisis de la información. Y ahorita ya estamos seguros de qué es lo que queremos construir en este punto del emprendimiento, del ciclo de desarrollo. Entonces, ahorita estamos platicando de todo el aspecto general, ¿no? O sea, el alcance. Y hoy platicamos de ideación e investigación, los prototipos iniciales, diseño y desarrollo de producto, producción, comercialización. No hemos platicado todavía del historial de diseño, platicamos algo general de entradas y diseños y control de cambios. Entonces estos todavía los vamos a detallar, pero platicamos ahora sí de manera general de qué es el ciclo de vida de desarrollo. Entonces, ¿qué son los siguientes módulos? Vamos a platicar del proceso y diseño. Luego vamos a platicar de los procesos de producción. Después vamos a platicar de los temas de comercialización, estrategias regulatorias y calidad. Y finalmente la parte, vamos a entrar a gestión de proyectos, a ver cómo herramientas para hacer el desarrollo y finalmente riesgos. Entonces, si se dan cuenta, los siguientes módulos son partes de estos bloques. Entonces, ahorita lo que quiero, bueno, la intención es que se lleven en mente que estas 4 fases, 5 fases corresponden básicamente a las etapas de ideación, prototipado, detalles técnicos, bueno, detalles de ingeniería, etcétera, ¿no? Dependiendo del marco que ustedes lo analicen o la metodología que quieran seguir. Sí, muchas gracias, Daniel. Perfecto. ¿Alguna duda, Miros? Edgar? Creo que también está Ricardo. No, creo que no. Perfecto. Pues entonces sería todo por hoy. Muchísimas gracias y los veo el jueves. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego. Noches.